Muy bien, si tienen sus Biblias, hermanos, les voy a invitar a que las abran a la epístola de Judas. La epístola de Judas. Estamos en esta epístola de Judas y vamos a estar en ella unas semanas más. Pero nos encontramos en este precioso estudio. El libro de Judas es el penúltimo libro de la Biblia. Aunque es una epístola corta, tiene un mensaje sumamente importante y significativo a la luz del contexto religioso en el cual nos encontramos hoy. La epístola es un llamado a defender la fe del Evangelio. Nos dice, por ejemplo, Judas, y en este versículo 3 se encuentra el propósito de su epístola: amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos, y aquí está, a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Judas está hablando de esa fe, de esa doctrina, ese cuerpo doctrinal que fue entregado a la iglesia una vez y para siempre. Judas se está enfocando singularmente en aquellos apóstatas, personas que asaltan la verdad dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Estos aún, dijimos, son más peligrosos que aquellos que asaltan la verdad de Dios o el Evangelio desde afuera, porque se hacen pasar como cristianos, cuando en realidad no lo son. Pablo los describe en Hechos capítulo 20 como lobos rapaces, ¿se acuerdan? Que no perdonarán al rebaño. El propósito de estos insurgentes religiosos es justamente destruir el rebaño del Señor, destruir la iglesia, destruir su verdad. Y Judas se enfoca en estas personas. Como iglesia nos encontramos peleando en dos frentes. Estoy hablando como iglesia, no esta, sino como iglesia cristiana. Todo cristiano se encuentra en una batalla peleando dos frentes. Es como si estuviéramos defendiendo un fuerte contra enemigos externos que nos atacan, y al mismo tiempo estamos luchando contra personas que se encuentran dentro del fuerte y están tratando de destruirnos también. Y lo peligroso de ellos es que se parecen a nosotros. Por afuera no podemos notar la diferencia, se ven como nosotros. Y ahí está, aquí radica el peligro tremendo. Estos falsos creyentes que tratan de destruir la fe. La Biblia nos enseña que esta lucha siempre ha existido. En la historia de la redención que comienza ya en Génesis capítulo 3, desde el capítulo 3 de Génesis hasta que el Señor venga por segunda vez, los creyentes, el pueblo de Dios, siempre va a estar luchando entre esa tremenda batalla entre la verdad de Dios y la mentira de Satanás. Y eso no va a menguar, sino que al contrario, se va a incrementar en la medida que nos acercamos al día de Jesucristo, cuando Él venga por segunda vez. Nos encontramos en los últimos días. El Nuevo Testamento nos dice. Los últimos días es una frase técnica en el Nuevo Testamento que incorpora la primera venida del Señor Jesucristo y todo ese periodo hasta que Él venga por segunda vez. Nos encontramos en ese periodo, en los últimos días. Y por supuesto, en la medida que nos acercamos a ese día final, cuando Cristo regrese por los suyos, la apostasía va a crecer. Nos dice Pablo en 2 Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, hablando del anticristo, aquel tenebroso personaje apocalíptico en la última época, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea que la apostasía va a crecer, va a aumentar. La característica particular de la apostasía, dijimos, es el abandono de la verdad de Dios que antes se profesaba o con la cual el apóstata se identificaba. La apostasía es negar a Dios. Puede comenzar ahí. Negar a Dios, negar su existencia, negar su naturaleza. Si alguien se llama
cristiano, dice creer en Dios, pero niega al Dios de la Biblia, niega sus atributos, niega su diseño, niega sus propósitos, niega su naturaleza, esa persona es un apóstata, por más religioso y cristiano que se vea por afuera. La apostasía también se manifiesta por falsa doctrina en cuanto a la persona del Señor Jesucristo. Negar a Cristo de cualquier manera, redefinir su persona, naturaleza, su obra, etcétera, es convertirse en un apóstata. Hay personas que dicen que Cristo fue simplemente un ejemplo, un buen maestro, alguien a quien emular, etcétera, etcétera. Otros dicen que Jesucristo no fue el Hijo de Dios. Otros dicen que Jesucristo realmente fue un humano como el resto de nosotros, que murió y realmente ahí terminó su obra. Si alguien niega al Cristo de la Biblia, al Hijo de Dios, Dios hecho carne, esa persona es un anticristo. La apostasía también es negar el Evangelio en cualquier nivel. El Evangelio es cómo llegamos a la salvación. Se puede negar su contenido en cualquier forma, y si eso sucede, la persona que niega el Evangelio es un apóstata. Pablo describe, por ejemplo, el descenso final y rechazo del Evangelio por parte de un apóstata cuando nos dice en 2 Timoteo 2, capítulo 2, versículo 3, porque vendrá tiempo, dice, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, escucha bien, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Eso es una característica de un apóstata. Está en la iglesia, escucha la verdad, pero realmente no le interesa la verdad y con el tiempo asisten o van a lugares donde se hacen de maestros conforme a sus propias concupiscencias, personas que vivan y sean como ellos. Y dice acá que se apartarán de la verdad su oído y se volverán ¿a qué? A fábulas, inventos, mitos, etc. Eso es apostatar. La apostasía en resumen es negar a Dios, al Dios verdadero, negar a Cristo, negar el Evangelio que es el camino de salvación y negar la doctrina sana. Todo esto finalmente conduce, por supuesto, a una vida corrompida. Hombres, dice Pablo, amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y es obvio, una persona, por más religiosa que sea por afuera, va a llegar el momento cuando va a demostrar con su conducta su corrupción, porque el Espíritu Santo no reside en ellos, no han sido transformados. Su problema no es intelectual, su problema es un problema del corazón. Su corazón es corrupto, por lo tanto sus acciones son corruptas también. Cristo los describiría como aquellos que aman las tinieblas más que la luz. Esto es lo que Pablo también enseña en Efesios 4, cuando nos dice, andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, escuche bien, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Noten, comienza con un entendimiento entenebrecido y un corazón duro. Ahí comienza el problema. Y después, por supuesto, se manifiesta entregándose a la lascivia, a cometer con avidez, dice Pablo, todo tipo de impureza. Su mente y corazón corrupto los lleva, por supuesto, a una conducta coherente con lo que son, corruptos. A veces esa corrupción se manifiesta no necesariamente en una forma descarada, sino que se puede manifestar a través de una religiosidad, una espiritualidad superficial. Como dice Pablo, tienen la apariencia de piedad, que simplemente, por supuesto, obedece a mandamientos legalistas de hombres. Prohíben casarse, dice Pablo en 1 Timoteo 4.
prohíben o enseñan a abstenerse de ciertos alimentos, cumplir con ritos, etc. Por ejemplo, allá en Colosenses capítulo 2, comenzando con el versículo 21, dice que estos falsos enseñan a someterse a ciertos preceptos, tales como no manejes, no gustes, ni aun toques. En conformidad, dice Pablo, a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas, dice el apóstol, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en el duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hay gente que demuestran su corrupción a través de una falsa o superficial religión, donde guardan ritos, guardan mandamientos de hombres, prohíben casarse, se mortifican, se latigan, van de rodillas sangrándose a pagar por sus pecados en frente a quién sabe qué, a una virgen o a un santo particular, etc. Todo eso es corrupción. Eso es apostasía de la verdad. Otras veces la corrupción es una iniquidad descarada, como Judas describe a estos hombres que dice que andarán según sus malvados deseos en el versículo 18 de esta epístola que estamos estudiando. Cometen hechos vergonzosos, pasiones vergonzosas, como dice Pablo en Romanos 1. Y lo triste de todo esto, tal vez lo peligroso de todo esto, es que esta apostasía surge o nace dentro de la iglesia visible. Es el resultado de personas que se introdujeron en la iglesia sin que nadie las notara, sin que nadie se diera cuenta. El versículo 4 de Judas nos dice, entraron encubiertamente, a escondidas. Y por supuesto, si pudiéramos ver a los apóstatas cuando vienen, no los notaríamos porque se sentarían en nuestras bancas, se vestirían bien, traerían su Biblia, cantarían los himnos y nadie notaría que son falsos. Nos dice aquí Judas en el versículo 12, estos son escollos ocultos en vuestros agapes, en vuestras celebraciones, en vuestras cenas. Un escollo es una roca debajo del agua donde el barco se acerca y no se da cuenta, de repente choca y se destruye. Dice, son escollos ocultos en vuestros agapes, cuando banquetean con vosotros sin temor. ¡Ja! Van a los banquetes, van a las cenas, a las potlucks, como tenemos acá. Felices de participar de comida. Claro, es gratis. No estoy diciendo que no disfrutamos todos de esta comida, pero lo que está diciendo el apóstol acá es que, o Judas, es que estos falsos hermanos se introducen y disfrutan de todo, la comunión, etcétera, y los vemos y pensamos que son de los nuestros, pero no son de nosotros. Y siempre ha habido apóstatas dentro del pueblo de Dios. No es algo nuevo. En el Antiguo Testamento hubieron apóstatas más. Casi toda la nación de Israel, la mayoría de los judíos, la mayoría de los hebreos, fueron apóstatas. No siguieron al Dios verdadero. Por eso Pablo nos recuerda en Romanos 2:28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es del corazón, en el espíritu. Lo que está diciendo Pablo es que realmente no todos son israelitas los que descienden de Israel. Es lo que dice en el capítulo 9, versículo 6 de Romanos también. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas o son Israel. Por lo menos está hablando del Israel espiritual. Hay una gran diferencia entre el Israel físico, la nación judía, los judíos por extracción étnica, y el judío espiritual o redimido. Todo el libro de Romanos, la verdad que toda la escritura es un libro del remanente.
es el libro de aquellos que son hijos de Dios, los verdaderos, que están rodeados de falsos. El Señor dice, a Jacob amé y Esaú odié. No quiere decir que el Señor tenía rencor para con Esaú. A Jacob escogí, fue parte del remanente, así como Isaac lo fue. A Esaú el Señor rechazó, a Ismael el Señor rechazó. Y en la iglesia visible, la cristiandad, existe lo mismo. Muchos se declaran cristianos, multitudes se profesan ser cristianos, pero dentro de esas multitudes, dentro de esa cristiandad, se llame católica romana, se llame griega ortodoxa, se llame protestante con alguna denominación particular, bautista, metodista, presbiteriano, lo que sea, dentro de esa multitud de cristianos, llamados cristianos, existe una iglesia invisible, que es el pueblo redimido de Dios. Podríamos decir, no todo el que es descendiente de cristianos, así como aplicamos a la nación de Israel, es cristiano. La iglesia invisible es enorme, enorme. La iglesia visible siempre es un remanente. Por eso, en un sentido, no me dejo impresionar mucho cuando viajo y me dicen que en tal país 40 y pico por ciento, 50% de todos son cristianos. ¿Saben qué? Esa es una estadística. Digamos que 45% se autodenominan evangélicos. Eso no quiere decir, sin embargo, que dentro de ese gran grupo de evangélicos todos son hijos de Dios. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que nos está diciendo Judas. Nos está advirtiendo acerca de el apóstata. Y ¿saben qué? El mundo no sabe al vernos quiénes somos de Dios y quiénes simplemente somos llamados cristianos. Nos es difícil a nosotros reconocer quién es un cristiano verdadero a veces, cuanto más el mundo. El mundo no nos reconoce. El mundo no sabe quiénes son hijos de Dios, pero la manifestación de los hijos de Dios es futura. Es futura. Juan nos dice en su primera epístola, el capítulo 3, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, habla de la segunda venida de Cristo, seremos, entonces, ¿qué? Semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El día manifestará quiénes son los hijos de Dios y quiénes no. Junto con el trigo que el Señor siembra o sembró, que son los redimidos, los verdaderos, también Satanás nos dice, planta ¿qué? La cizaña. Y claro, crecen juntos, trigo, cizaña, y por afuera se ven casi idénticos. Pero el día va a llegar cuando van a ser separados. Y los hijos de Dios serán manifiestos entonces en toda su gloria, porque ese día seremos transformados inmediatamente, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, si es que estamos vivos todavía, cuando Él venga. Si hemos pasado a su presencia, también seremos glorificados con Él. Pero el día va a separar a los verdaderos de los falsos. Entre tanto, nos dice Judas, tenemos que contender, tenemos que luchar, tenemos que batallar. Y no solamente ser fieles a un credo, sino contender ardientemente por la fe. Luchar por esa fe. Porque esa fe está rodeada de todo tipo de falsedad. Repasemos brevemente lo que hemos visto hasta hoy en Judas. La epístola comienza con un saludo, el versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados, amados de Dios Padre y guardados para Jesucristo. Qué tremenda descripción. En primer lugar dice, yo soy Judas, siervo o esclavo del Señor Jesucristo, porque cuando en realidad era medio hermano del Señor Jesús, lo sabemos, hemos hablado de esto, se podría haber autodenominado Judas, medio hermano de Jesucristo, pero no dice así, dice Judas, siervo, esclavo del Señor Jesucristo. Judas aprendió y reconoció cuál era su relación verdadera con el Hijo de Dios.
aunque era medio hermano de él. La misma madre, diferente padre. Cristo fue concebido por el Espíritu Santo. Pero Judas fue hermano de Jesucristo. Sin embargo, aquí se autodenomina siervo de Jesucristo. Y después se dirige a los oyentes, o mejor dicho, a los recipientes de esta carta. Y noten cómo los llama. Los identifica como primero los llamados de Dios. Los llamados de Dios. Este es el llamado eficaz de Dios a salvación a los que Él escogió antes de la fundación del mundo. Este no es el llamado general al Evangelio. Por ejemplo, el Señor Jesús nos dice que muchos serán llamados, pocos escogidos. Este es un llamamiento eficaz. Cuando Dios llama a sus escogidos responden. Este es el llamado. Y los hijos de Dios son los llamados de Él, los llamados de Dios, los escogidos de Dios. Y después les llama amados de Dios. No solamente son llamados, sino que son llamados justamente porque Dios nos amó. Puso su amor eterno, incomparable en nosotros antes de la fundación del mundo. Es un amor que no podemos entender. El Señor Jesús en el capítulo 17 de Juan se refiere en el versículo 23 a este amor, Padre, que tú tuviste para mí, que es el mismo amor que tú tienes para con ellos. Imagínense, Dios nos ama a nosotros, hijos, como amó a su Hijo, con mayúscula Jesucristo. Y de ese amor, nos dice Pablo en el capítulo 8 de Romanos, nada ni nadie nos va a poder, ¿qué? Separar. Entonces, llamados de Dios, eficazmente llamados, amados de Dios de una forma singular y especial. Y finalmente, Judas acá los identifica como los guardados por o para Jesucristo. Jesucristo nos guarda, nos protege. Él guarda a los que salva. Y nadie, dice el Señor Jesús, nadie jamás los arrebatará ¿de qué? De mi mano. Son sus ovejas. Qué preciosa descripción de los hijos de Dios. Pero en contraste a estos, ahora Judas comienza a hablar de los falsos, los apóstatas, aquellos que no son de Dios. A estos creyentes Judas se dispone a escribirles acerca de su común salvación, nos dice, pero se ve obligado por el Espíritu Santo, vi la necesidad de escribiros acerca de otra cosa. Su intención original era escribirles acerca de esta común salvación, pero ahora les escribe acerca de un llamado imperativo. Ese imperativo es de contender ardientemente por la fe. ¿Por qué razón? La da el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que de antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor, de nuestro Dios, y niegan al Dios único, soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Falsos cristianos que se hacen pasar por representantes de Dios. Usan su posición dentro de la iglesia para, dice acá, convertir la gracia de Dios en libertinaje. Es cierto que somos seguros en Cristo, que la salvación es segura, que no perecerán jamás, que nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor. Pero eso no quiere decir que vamos a vivir en total libertinaje y pecado. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? El argumento de Romanos 6. ¿Pecaremos entonces para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Cómo es que aquellos que hemos muerto con Cristo viviremos aún en el pecado? Ese es el argumento. Imposible. Imposible. Sin embargo, hay apóstatas dentro de la iglesia que usan la iglesia como un medio de libertinaje. Claro, hay algunas ilustraciones flagrantes, tremendas, como este famoso obispo episcopal Robinson, que hace unos meses atrás fue ordenado por su denominación episcopal al ministerio cuando es declaradamente homosexual. Este es uno de esos ejemplos de apóstatas descarados. Estos son fáciles de identificar. Son aquellos, dice Judas, que fueron marcados para condenación.
Este tipo de apóstata es fácil de distinguir porque su apostasía es tan descarada, pero los apóstatas realmente peligrosos son aquellos que sutilmente se introducen y comienzan a negar, a torcer las doctrinas cardinales de la fe. Estos son los peligrosos. Estos son los peligrosos. Por eso debemos contender. Y ya les dije, en la medida que mejor conocemos la palabra de Dios, conocemos la fe entregada una vez y para siempre, en esa medida estaremos más seremos más capaces de detectar lo que es falso. En los versículos del 5 al 7, Judas, ahora guiado por el Espíritu Santo, describe la destrucción de estos apóstatas. La destrucción de estos apóstatas. Judas no solo llama a la iglesia a contender por la fe, sino que da una tremenda y severa advertencia a los apóstatas que se encuentran dentro de la iglesia. Estos apóstatas, dice Judas, van a ser destruidos. Van a ser destruidos. Y Judas selecciona 3 ejemplos del Antiguo Testamento que ilustran justamente el juicio de Dios sobre aquellos que se acercan a la verdad, contemplan la verdad, se familiarizan con la verdad, pero finalmente rechazan la verdad. Dios va a condenar a tales individuos. 3 ejemplos. En primer lugar, en el versículo 5 nos habla de los judíos que salieron de Egipto, el pueblo de Israel. Mas quiero recordaros una vez más, aunque lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Primer ejemplo, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo. Segundo ejemplo, el versículo 6, los ángeles que abandonaron su posición gloriosa. Y a los ángeles dice que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Los gentiles de Sodoma y Gomorra, otra ilustración. Así también el versículo 7 dice, así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. 3 ilustraciones que nos enseñan que Dios reacciona severamente en contra de la apostasía. No importa dónde se manifieste, no importa que sea el pueblo de Israel, su pueblo escogido, no importa que estos apóstatas sean ángeles o, como nos dice el versículo 7, gentiles, en el caso de estos homosexuales de los cuales hablaremos más tarde. La advertencia es que el infierno más severo y horrible le espera a aquellos que abandonan la verdad que una vez, aunque sea superficialmente, conocieron, pero rechazaron. Como cristianos y particularmente aquellos que hemos sido salvados, hemos sido llamados a proclamar la verdad de Dios, debemos mantener presente siempre esa realidad y anunciarla en la iglesia, subrayarla en la iglesia. Dice Pablo a Timoteo en el 1 Timoteo 4:6, al señalar estas cosas, al subrayar estas cosas, Timoteo, serás un buen o excelente ministro de Jesucristo. El llamado al ministerio, como lo hemos dicho tantas veces, no es simplemente instruir, sino advertir de aquello que es falso. La primera ilustración que Judas subraya es la apostasía de la nación judía. Otra vez, leo el versículo 5. Ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Noten lo que dice, aunque quiero recordaros. Nos indica que los recipientes de esta carta estaban conscientes, familiarizados con lo que Judas está diciendo. Sabían la historia, conocían la historia de Israel, la liberación de Egipto. Que entre paréntesis, la liberación de Egipto es el relato más conocido y significativo en la historia de la nación judía. Su liberación de Egipto. Los apóstoles sin duda habían enseñado a la iglesia esta narración y el significado que esta narración tenía para con la iglesia. El versículo 17 dice,
Judas, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Les recuerda Judas, miren, ustedes recibieron esta instrucción por parte de los apóstoles. Judas simplemente les recuerda lo que ya habían sido enseñados. Y por supuesto esa es la distinción de un maestro bíblico, ¿no es cierto? Un maestro bíblico siempre recuerda, repite lo que ya se ha enseñado. Pedro hace lo mismo en 2 Pedro 1:12. Por esto yo no dejaré de recordaros, dice Pedro. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pedro dice, no importa que sepan esto, yo se los vuelvo a repetir. Es lo que hacemos a veces domingo tras domingo tras domingo. Estamos repitiendo lo que Dios nos dice. Sabe Dios que somos muy dados ¿a qué? A olvidarnos, particularmente su verdad. Y luchamos contra Satanás, que es el padre de mentira, que trata de causar dudas y torcer la verdad de Dios. Luchamos con nuestra carne, en la cual vivimos, que Pablo le llama este cuerpo de muerte, del cual seremos liberados cuando el Señor nos redima en nuestro cuerpo, y también luchamos contra el mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Todo lo que está en el mundo va a ser destruido. ¿Y qué es lo que está en el mundo? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Fíjense los enemigos que tenemos. Por eso nos olvidamos. Por eso nos olvidamos. Creemos que estamos fuertes, ¿no es cierto? Un día y leemos la palabra de Dios y nos gozamos y nos creemos que ya ese momento de gracia en el cual hemos disfrutado la presencia del Señor nos va a durar. Y dice el Señor Jesús, basta cada día ¿qué? Su afán. ¿Saben qué? La victoria de hoy no garantiza que mañana tendremos victoria. Mañana, a lo mejor hoy victoriosos, contentos, felices y mañana con la cara en el piso. Porque así somos. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces es sumamente apropiado que se nos recuerden estas verdades continuamente. Es lo que dice acá Judas y lo que dice Pedro también. Judas recuerda a estos creyentes dos hechos bíblicos. El hecho de la liberación y el hecho de la destrucción de Dios. Dice acá, después, el Señor, después de haber salvado al pueblo, liberado de la esclavitud de Egipto, sacándolo de Egipto, luego, dice, destruyó ¿a quiénes? A los incrédulos. A los incrédulos. Qué interesante que la gran mayoría de ellos fueron destruidos. Lo cual me dice a mí que la mayoría de la nación eran incrédulos. Otra vez, la historia de la redención es la historia del remanente, de los pocos, no la historia de las multitudes. Ustedes recuerdan lo que pasó allá en Egipto. José fue soberanamente y providencialmente traído a Egipto, ¿se acuerdan? Salvó a su familia, vinieron a vivir a Egipto. Con el tiempo vino otro faraón, José murió, ya no se acordaba quién eran estos hebreos. La historia nos dice, si leen el Antiguo Testamento, Génesis en particular, y Éxodo, que se multiplicaron tremendamente. Se multiplicaban como conejos los hebreos. ¿Y qué pasa? Eso causó cierta preocupación en Faraón. Y dijo, si yo no detengo a estos tipos en multiplicarse tanto, uno de estos días van a invadirnos a nosotros. Entonces declara Faraón que iba a destruir a los varones nacidos de entre los judíos. Los israelitas vivían en una sección de Egipto llamada Goshen, en hebreo. Y entonces Faraón decide disminuir este crecimiento, matando a los niños varones de Israel. Moisés, uno de estos niños, fue rescatado de las aguas del Nilo. ¿Se acuerdan? Su mamá lo puso en esa canasta, en las aguas del Nilo. ¿Y qué pasa? La hija de Faraón estaba bañándose con sus doncellas y de repente viene la canastita. Sin duda escucharon unos lloros ahí de un bebito. ¡Ah, mira! Sacado de las aguas, Moisés,
ese era su nombre. Moisés fue criado, ¿dónde? En la corte de Faraón, en la corte del rey. Dios lo trajo a ese momento, lo exaltó a una posición de prominencia dentro de la nación judía y, por supuesto, lo preparó como erudito, como una persona educada, como líder. ¿Pero qué pasó? Sucede que Moisés ve que uno de los hebreos está siendo maltratado, entonces él trata de defenderlo, se ve que el egipcio trata de pelearlo, y ¿qué hace Faraón? ¿Qué hace Moisés? Lo liquida al egipcio. Lo ven, ¿y qué pasa? Tiene que huir Moisés de Egipto y va a la tierra de Madián. ¿Se acuerdan? Y ahí el Señor continúa su preparación, es pastor de ovejas. Dios ahora lo llama a Moisés de esa humilde tarea a ser el libertador de su pueblo en Egipto. Él tenía la habilidad de poder hablar con Faraón y conocía el ambiente. Y por supuesto sabemos que Faraón endurece su corazón, Dios endurece su corazón también. No quiere dejar que Israel se vaya. Finalmente manda el Señor varias plagas sobre Egipto. Y la última de ellas es la muerte de los primogénitos de Egipto. El Señor los libera, 2 millones de ellos salen de Egipto y se van en camino a la tierra prometida. La tierra que fue prometida a Abraham fue reiterada a Isaac y Jacob. La última señal fue la muerte de todo primogénito sobre Egipto. Y por supuesto incluía todo primogénito, inclusive los animales, si ustedes recuerdan. Los judíos fueron protegidos por medio de algo. Cuando la muerte viene, los judíos fueron protegidos untando con sangre de un cordero el dintel y los postes de las puertas de su casa y permaneciendo adentro de esas casas. Fueron protegidos. Esa noche nos dice Éxodo 12 que Jehová pasó hiriendo a todo primogénito de los egipcios, desde Faraón hasta el más humilde siervo de Egipto, pero preservando a los judíos. Finalmente Dios los rescató, los sacó de Egipto, los liberó. ¡Qué tremendo milagro, qué tremenda manifestación del poder de Dios en la vida de esa nación! Definitivamente era el pueblo escogido. Pero Judas nos dice acá que después de haber rescatado a su pueblo, destruyó a los incrédulos. ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que precipitó esta destrucción? ¿Qué quiere decir que no creyeron? El pueblo, ustedes recuerdan, llegó hasta al borde de la tierra prometida, enviaron a espías, Josué, Caleb y otros, y van a esa tierra de Canaán, la tierra prometida, y regresan con un reporte. Y el reporte era el siguiente: esa tierra está llena de gigantes. Claro, la nación de Israel, en lugar de decir, bueno, hemos visto los milagros del Señor, hemos visto cómo Él se manifiesta, no vamos a temer porque haya unos tipos de 7 metros para arriba, no importa, vamos a ir y vamos a conquistar esa tierra. No, el pueblo murmuró, se acobardó. Y dice Números 14:26, y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra mí? He oído las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra mí. Diles, vivo yo, declara Jehová, que tal habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. En este desierto caerán vuestros cadáveres. Todos vuestros enumerados, de todos los contados de 20 años para arriba, que han murmurado contra mí. De cierto que vosotros no entraréis en la tierra en la cual juré estableceros, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Cada uno de estos murmuradores, quejosos, incrédulos, pereció en el desierto. Estuvieron por 40 años ahí dando vueltas en lugar de entrar. Imagínense, dando vueltas, hasta que toda esa generación, ¿qué pasó? Murió.
Yo el Señor he hablado, dice el versículo 35, ciertamente esto haré, toda esta perversa congregación que se han juntado contra mí en este desierto serán destruidos y aquí morirán. Todos murieron, esa generación. Ninguno vio la tierra prometida, solamente sus hijos pasaron a ella. ¿Cuál es el punto de todo esto? ¿Cuál es el punto de esta ilustración? Es que Dios reacciona en contra de los incrédulos, en contra de la apostasía. Esta es una ilustración del hecho de que el pueblo que tuvo la oportunidad espiritual fueron llamados a creer la verdad de Dios, no lo hicieron y por lo tanto fueron destruidos. Nosotros pensamos que la incredulidad es menos. ¿Saben qué? Es terrible no creer. Es terrible dudar a Dios. Nosotros pensamos en los pecados grandes. El adulterio, fornicación, borrachera. Y por supuesto, todo eso son frutos de la carne. Pero la incredulidad es lo que causó que estos no entraran a la tierra. Y lo mismo sucederá a todos aquellos que tienen el privilegio y la oportunidad de conocer la verdad de Dios, pero la rechazan. Lo mismo va a suceder. Es una advertencia aterradora a los apóstatas hoy, que se encuentran dentro de la iglesia, están cerca de la verdad, están al borde de la verdad. Casi la abrazan, pero finalmente le dan la espalda y la rechazan. ¿Qué va a suceder con ellos? Van a ser destruidos por su incredulidad. Hebreos 3 nos ayuda a entender tal vez esta realidad, donde el autor de Hebreos nos dice en el versículo 6, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Por lo cual nos dice el Espíritu Santo, si hoy oís su voz, ¿qué? No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años. Por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón, no han conocido mis caminos, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Corazones torcidos. ¿Se acuerdan lo que le dije? No era un problema intelectual, es problema de un corazón duro. El versículo 12, tened cuidado, hermanos, dice el autor de Hebreos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad. Ahí está, incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. ¿Cuál pecado? El pecado de la incredulidad. Porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos el principio de nuestra seguridad firme hasta el fin. Y otra vez en el versículo 18, refiriéndose al pueblo de Israel, ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino a los que fueron desobedientes. Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Otra vez, Dios subraya la incredulidad. Sin fe es imposible, ¿qué? Agradar a Dios. El libro de Hebreos está lleno de estas advertencias. Capítulo 2, capítulo 4, capítulo 6, capítulo 10. ¿Son estos ejemplos de personas que perdieron su salvación? No. No. Son ejemplos de personas que se acercaron a la verdad. Personas que conocieron la verdad. Que participaron de experiencias con el pueblo de Dios. Estuvieron tan cerca de la salvación. Pero no creyeron. No creyeron. Profesaron creer, pero no creyeron. Su castigo será inmenso, su infierno será más severo que si hubieran sido ignorantes de esa verdad. Existen personas en la iglesia hoy, ¿no es cierto?, que vienen domingo tras domingo, escuchan la verdad de Dios, se familiarizan con el Evangelio, hasta pueden compartirlo y finalmente se apartan de la verdad y viven una vida desobediente a Dios. Estos son apóstatas de corazón. Tal vez no sean líderes, puede ser que no tengan mucha influencia en la iglesia, puede ser que no lleguen a manifestar una conducta, como dije, descaradamente corrupta, pero su corazón está lejos de Dios. Y el problema es del corazón.
Tal vez no sean un peligro para otros, pero son un peligro para ellos mismos. En última instancia, Dios no les interesa a ellos. No les interesa la verdad de Dios. Son religiosos por afuera, pero lo que les espera a ellos por su incredulidad es un infierno aterrador. Dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Es terrible. Una eternidad fuera de la presencia de Dios. Conscientes de que tuvieron oportunidades, conscientes de que tuvieron privilegios en esta tierra, pero nunca abrazaron la verdad de Dios. Siempre se mantuvieron así como oyentes, profesantes. Les hubiera sido mejor no haber nacido. O simplemente ni siquiera haber escuchado el Evangelio, porque les espera un infierno aterrador. Esto es lo que Judas dice advirtiendo a los apóstatas. ¿Qué es lo que causa la incredulidad? A pesar de la verdad a la cual han sido expuestos, el Señor Jesús lo resume de esta manera. Fíjense, esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y la luz y los hombres amaron ¿qué? Más las tinieblas que la luz. Escúchame bien, mi querido oyente. Si tú amas tu pecado y tu vida con todo lo que este mundo ofrece, pero no eres y eres expuesto a la verdad del Evangelio y sin embargo lo rechazas, tú amas las tinieblas más que la luz. Y eso te garantiza un infierno aterrador fuera de la presencia del Señor. Tú eres un apóstata de corazón, si esa es tu condición. Los judíos vieron y experimentaron el poder de Dios cuando fueron liberados de Egipto. Fueron guiados por Él 40 años. Vieron todo lo que Dios podía hacer a favor de ellos. Fueron alimentados con maná. Fueron alimentados con codornices. Todos estos milagros de Dios. Sin embargo, fueron incrédulos. Sí. No entraron a esa tierra prometida. Su incredulidad y amor a este mundo, en lugar del amor a Dios, los llevó a la destrucción. Y es mi oración que ninguno se encuentre en esta condición acá, en este lugar. Si tú eres una persona que ha estado asistiendo y escuchando la verdad de la palabra de Dios domingo tras domingo y te has resistido, hoy el Señor te está hablando una vez más. Y como dice la Biblia, si escuchareis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios te llama a venir a Él hoy. Dios extiende sus brazos, su invitación. Hablando a los griegos en Atenas, el apóstol Pablo declara, y por aplicación la palabra de Dios nos dice, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres. Este es el llamado general. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan. No seas duro de corazón, no seas apóstata de corazón. No seas como aquellos que perecieron en el desierto porque fueron incrédulos. Ven al Señor hoy. Confiesa tu pecado, arrepiéntete y ruega al Señor que Él te salve. Haz como hizo el publicano en Lucas 18. Finalmente dijo, sé propicio a mí, pecador. Y si esa es tu oración, el que a mí viene no lo echo fuera. Dios te va a salvar. Él está dándote una nueva oportunidad hoy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, tu verdad. Una vez más hemos sido expuestos a esa verdad. Padre, pero qué terrible es escuchar la verdad, estar familiarizados con la verdad, reconocerla, aún profesarla, pero Señor, si no ha sido abrazada de corazón, de nada vale. Señor, te pido que hoy hables a cada persona en este lugar. A creyentes, Señor, hijos tuyos que todavía tal vez han estado fríos en su relación, que han sido negligentes de su tiempo devocional, su tiempo de oración, su tiempo contigo. Señor, habla a estos creyentes, habla a estos hijos tuyos. Háblanos a cada uno de nosotros.
Perdónanos, Señor, por nuestra flaqueza, nuestra negligencia, nuestro pecado, nuestras dudas. Perdónanos, Señor. Y si hay personas en este lugar que realmente no te conocen, Señor, ten piedad de ellos hoy. Toca su corazón. Concédeles arrepentimiento. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos por este lugar donde